Bueno, en este vídeo vamos a tratar el concepto de continuidad, ¿vale? Vamos a ver lo que significa que una función sea continua en un punto, ¿de acuerdo? Y luego cómo estudiar la continuidad de una función, ¿vale? ¿Pero qué es la continuidad, vale? Pues la idea de función continua es que puede ser trazada o construida por un solo trazo. Es decir, cualquier función, ¿vale? Que no tengo que levantar el, digamos, en este caso el cursor para trazarla, ¿vale? Es una función continua, ¿vale? Cuando una función, por ejemplo, no es continua, pues cuando tenemos algún tipo de salto, como por ejemplo esta de aquí. Esta de aquí no es continua en este punto, ¿vale? X igual a, por ejemplo, yo que sé, bueno, vamos a poner A, ¿vale? Esta no es continua en X igual a, porque en ese punto, en ese valor de X, hay un salto de la función, es decir, de la Y, de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Aquí sería continua en todo su dominio, porque no hay ningún salto, ¿de acuerdo? Esta función, vamos a poner aquí X igual a B, imagina que tenemos una asíntota vertical y la función hace algo así. Yo qué sé, me lo estoy inventando. Así y así, ¿de acuerdo? La función sería continua en todo su dominio, es decir, en todos los reales, excepto en X igual a B. ¿Por qué? Porque hay un salto. En este caso se dice que hay un salto finito y en este caso se dice que hay un salto infinito, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para saber si una función es continua en un punto, ¿vale? Se calcula el límite cuando X tiende a ese punto y se mira a ver si coincide con la imagen, ¿de acuerdo? Es decir, que si límite cuando X tiende a df de X es igual a f de A, se dice que esa función es continua en X igual a en ese punto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner una sencilla. Tengo esa función y vamos a estudiar la continuidad en X igual a 1, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos es el límite cuando X tiende a 1, por ejemplo, podemos empezar por límite o por la imagen, ¿vale? Que será 1 menos 4 partido de 1, es decir, menos 3 partido de 1. Y f de 1, pues es exactamente lo mismo. Con lo cual esta función es continua en X igual a, ya que coinciden el límite con el valor de la imagen, ¿vale? ¿Ocurre siempre esto? Pues esto siempre ocurre en las funciones que no son a trozos, es decir, todas las que no son a trozos, ¿vale? En su dominio. Por ejemplo, esta función es continua en todos los números reales menos en X igual a 0. ¿Por qué? Porque primero, f de 0 es igual a 0 menos 4 partido de 0, es decir, menos 4 partido de 0, no existe. Con lo cual ya sabemos que no va a ser continua sí o sí. Si hacemos el límite, cuando tiende a 0 de x cuadrado menos 4 partido de x, va a ser menos infinito y habrá que hacer los límites laterales. 0 por la derecha, pero ya para saber si hace algo así o qué es lo que hace, ya que en 0 tiene una asíntota vertical. Pero al no haber imagen ya sabemos que continua no va a ser, ya que va a haber un salto. ¿De acuerdo? Y en este caso va a ser un salto infinito. ¿Vale? Entonces sería 0 positivo menos 4 partido de 0 positivo, ¿vale? Que va a ser menos 4 partido de 0 positivo
va a ser menos infinito, y este va a ser 0 negativo menos 4 partido de 0 negativo, menos 4 partido de 0 negativo, menos entre menos más infinito, ¿vale? Con lo cual habrá un salto infinito en x igual a 0, por la izquierda hará así, y por la derecha así, ¿de acuerdo? Bien, entonces, todas las funciones que no sean a trozos, ¿vale?, son continuas pero en su dominio. Es decir, que si te, ¿de acuerdo? Es decir, que si te piden estudiar la continuidad de una función que no sea a trozos, realmente lo que te están diciendo es que estudies su dominio, ¿vale? Y luego puedes decir que es continua en todo su dominio, ¿de acuerdo? Como ya os dije, muy importante el dominio de una función. Bien, si nos piden la continuidad en un punto de una función, hay que hacer esto de aquí. La imagen, ¿vale?, el límite y ver si coinciden. ¿Y qué ocurre cuando tenemos una función a trozos? Pues mirar. En una función a trozos, el problema que hay es este, ¿de acuerdo? Los puntos donde la función se corta, porque en esos puntos pueden ocurrir cosas como esta, ¿vale?, que dibujamos antes. Y este tipo de saltos hacen que no sea continua y solo se dan en este tipo de funciones en general, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace con esto? Pues primero, cuando te piden determinar el dominio de una función a trozos, primero se mira, como siempre, el dominio, ¿de acuerdo? Bien, el dominio. El primer trozo, el dominio sería todos los reales, ya que tengo un polinomio y una exponencial, ¿de acuerdo? Como en este caso solo está definido para x menor que 0, pues todos los x menores que 0 entrarán en el dominio. Aquí, el dominio serían todos los reales menos el menos 3. ¿Vale? Con lo cual, como el menos 3 no está dentro de este dominio de definición, ya que esto es x mayor o igual que 0, ¿vale?, aquí tampoco habrá ningún problema con ningún punto, ¿vale? Con lo cual el dominio de f de x serán todos los reales, ¿vale? Pero como es una función a trozos, hay que estudiar los puntos donde la función se parte, entre comillas, ¿vale? Es decir, donde cambia de trozo. En este caso solo hay uno que es el 0, con lo cual solo os resta por estudiar la continuidad en x igual a 0, ¿de acuerdo? Bien, cuando es a trozos, siempre hay que hacer primero f de 0. F de 0, que será en este trozo, con lo cual será 2 partido de 3 más 0, que será 2 tercios. Después hacemos el límite cuando x tiende a 0, pero como es a trozos y estamos justo en el punto donde cambiamos, ya sabéis que aquí para hacer el límite hay que hacer los límites laterales. Para el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, cogeremos la de arriba y aquí cogeremos, en este caso, la de abajo porque es 0 positivo, es decir, un poquito mayor que 0. ¿Vale? Bien, esto si hacemos es 0 más 2 por elevado a 0, que es igual a 0 más 1, 1. Y este va a ser 2 partido de 3 más 0, que es igual a 2 tercios. ¿Vale? Es decir, que, como veis, el límite por la derecha y el límite por la izquierda no coinciden, con lo cual no tiene límite cuando x tiende a 0, así que no es continua en x igual a 0, con lo cual tiene una discontinuidad. Se dice que tiene
una discontinuidad en ese punto, es decir, en x igual a 0, ¿vale? Bien, cuando tiene una discontinuidad, ¿vale? Si los límites laterales son finitos, se dice que tiene una discontinuidad de salto finito. Si uno o los dos límites son infinitos, se dice que tiene una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? Es decir, cuando es discontinua y no tiene límite, o los dos límites son infinitos, se dice que tiene una discontinuidad de salto. Si los límites laterales son un número, será de salto finito, y si alguno de los límites es infinito, se dice que es de salto infinito, ¿vale? Esta función, pues yo que sé, haría algo así, ¿vale? En este punto, en x igual a 0, cuando viene por la izquierda, llega a para x igual a 0 y es 1, f de 0, perdón, f de 0 es 2 tercios, 2 tercios es, imaginaos que este es el 1, ¿vale? 2 tercios sería algo así, ¿vale? Entonces por la izquierda vendrá de 1 y por la derecha 2 tercios, ¿vale? Vamos a ampliarlo un poco. Este sería el 1 y el 2 tercios para x igual a 0, ¿de acuerdo? Esto haría algo así a lo mejor y luego algo así. Y este salto, este sería el salto que hay en x igual a 0, ¿de acuerdo? Una origen de coordenadas, fijaros, f de 0, 2 tercios. Vaya, pues esto sería entonces así. Y como es por la izquierda, vamos a ver por qué me he lucido. Bien, vamos a ver. Tengo los dos puntos. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es 1. Con lo cual, esto hace así. Y por la derecha es 2 tercios. Así. ¿De acuerdo? Bueno, lo que haga por aquí y por aquí me lo he inventado. Pero aquí alrededor, por la izquierda, tiende a 1. Justo en 1 hacemos un punto hueco porque f de 0 son 2 tercios y por la derecha tiende a 2 tercios y seguiría avanzaría en x. ¿De acuerdo? Esta es la x y esta es la y. Bien, también se puede dar el caso en que los límites laterales coincidan, ¿vale? Pero sean distintos de la imagen. Es decir, que el límite cuando x tiende a por la derecha sea igual al límite cuando x tiende a por la izquierda, ¿vale? O que exista el límite, ¿vale? Que es lo que significa esto, pero que sea diferente ese número, es decir, el valor del límite, que la imagen de la función en ese punto. Entonces tenemos el tercer tipo de discontinuidad, que es lo que se llama discontinuidad evitable. ¿De acuerdo? Mirar. Esto sería una discontinuidad de salto infinito. Cualquiera de los trozos, es decir, en una asíntota vertical, básicamente. ¿Vale? La de salto finito es lo que hemos dicho, donde el valor del salto sería esta diferencia de aquí, lo que vale este valor menos este en valor absoluto, ¿de acuerdo? Y después tenemos la evitable. La evitable es justo lo que hemos dicho, cuando en un punto, en x igual a, el límite por la izquierda coincide con el límite por la derecha, pero la imagen vale otro valor, o en este caso no existe, ¿vale? Aquí sería un ejemplo, ¿vale? Límite por la izquierda, ¿vale? Imagina que tenemos aquí el eje x y aquí el eje y, ¿vale? Entonces, el límite, este será el valor del límite cuando x tiende a por la izquierda.
este será el valor del límite cuando tiende a por la derecha, que se puede decir que coinciden, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo en el que calculas el límite y coincide, pero la imagen de A, en vez de estar aquí y decir que sea continua, está aquí, con lo cual hay un salto de aquí a aquí, es decir, se salta justo el punto x igual a. ¿Vale? En este caso, la f de A sería este valor de aquí, ¿vale? Que no coincide con el valor del límite cuando x tiende a por la izquierda y por la derecha, que es este de aquí, ¿vale? Pues este es el caso en que se dice una discontinuidad evitable. Y bueno, ya con esto, ¿de acuerdo? Queda definido por lo menos la teoría de límites. Digo, perdón, de continuidad.